y de parte de la subsecretaria licenciada Moraima Yacén Campomanes. Agradecemos su participación y los invitamos a que sigan participando. Nuevamente, bienvenidos. Aquí me tomaré para decirles una pequeña semblanza de nuestro expositor. Le digo pequeña porque la verdad que es extensa, pero para no quitarle el tiempo para su exposición, que de seguro va a ser formidable, trae una buena estrategia para la implementación del Comité de Estrategia para la Pequeña y Mediana Empresa, nuevas ideas frescas, nos va a contar sus experiencias en todo lo que él ha trabajado y ha impartido y ha establecido, ¿verdad? Bueno, él es el licenciado Eric Ernesto González Dávila. Él es licenciado en Contaduría con especialidad en Finanzas y Negocios Internacionales. Es gerente de la empresa Asesores de Consejo y Alta Dirección, con sus siglas ACAD. Él tiene 14 años de experiencia enfocado al logro de objetivos administrativos y comerciales, todos ellos enfocados a incrementar las ventas, generando mayores márgenes de utilidad, alineando al logro comercial establecido en los presupuestos comerciales y financieros, así como ha trabajado en desarrollo comercial, desarrollo de producto, líneas de negocio, manejos de presupuesto, liderazgo de proyectos de mejora. Él ha cursado de forma continua, ha estado actualizándose sobre reformas fiscales, así como normatividad en general aplicable a las empresas de tema de PLD, anticorrupción, entre otras. Él ha asesorado en diferentes sectores empresariales, sector financiero como casa de bolsa y aseguradoras, retail, industrial, empresas familiares, al sector restaurantero, construcción, recicladoras, en fin, él es muy polifacético, ¿verdad? Claro. Tiene muchas habilidades enfocadas a planeación estratégica, manejo de presupuesto, liderazgo de proyectos de mejora, diseño de indicaciones de indicadores de desempeño, identificación de riesgos y costos, dando consultoría financiera, contable, fiscal, gestión de riesgos y control interno en diversas corporaciones. Pues la verdad que es muy extenso el currículum que aquí nos presenta nuestro expositor. Le damos las gracias por venir a compartir todas sus experiencias y conocimiento para ustedes. Bienvenido, licenciado González. Adelante, es toda suya la audiencia. Muchísimas gracias, Pati. Te agradezco mucho la presentación. Les doy la bienvenida a todos. Les agradezco mucho que estén por aquí conectados. Y pues obviamente, como bien menciona Pati, con la intención de que hoy sea un día muy productivo para que puedan aprender muchísimo. Esperamos que esta plática les sea muy enriquecedora, más ahorita con todo el tema económico como lo estamos viviendo y pues obviamente entendiendo que todos nosotros los que estamos conectados pues somos emprendedores, ¿no? Y tenemos muchas ganas de desarrollar nuestros negocios, generar mejores prácticas, las cuales pues bueno, el día de hoy les vamos a platicar un poco sobre esa parte, la planeación estratégica que va muy direccionada a la parte empresarial PYME. Y pues me arranco entonces con la presentación. Cualquier cosa, de todas formas, al final de la presentación va a haber un momento para preguntas-respuestas. Asimismo, más adelante les doy mi número de contacto, mi correo y pues bueno, todo lo correspondiente para dudas muy específicas. Un segundito. Nos arrancamos entonces. Pues bueno, como bien dice el título, la implementación de Comité de Planeación Estratégica. Todo nace justamente de lo que vendría siendo un comité de planeación estratégico. Hablamos de gobierno corporativo. Cuando hablamos de gobierno corporativo, mucha gente se imagina cuestiones de empresas grandes, pero cuando nacemos como pymes, justamente lo que hacemos es tratar de bajar ese nivel y decir cómo poder hacer un gobierno corporativo adecuado a los microempresarios. El significado de gobierno corporativo, como lo menciona la OCDE, muy sencillo, son acciones directivas seguidas por la organización a fin de lograr seguridad, rendición de cuentas, resultados, transparencia y responsabilidad.
que todo obviamente va muy aunado a lo que actualmente estamos viviendo el día de hoy como empresarios. Hay muchos que somos autoempleados o empresarios que tenemos nuestros micronegocios y que queremos llevarlos a otros niveles. Como se ve aquí en esta presentación, van a poder ver cómo se engloba mucho la parte empresarial. Nosotros tenemos un esquema de accionistas donde viene toda la parte administrativa y se generan consejos de administración, en donde pues obviamente se generan entidades de gobierno para la correcta aplicación de las mejores prácticas empresariales. Y aquí es donde nace justamente la parte de estrategia, políticas directivas, seguimiento y control de las mismas. Asimismo, los objetivos del gobierno corporativo van muy de la mano justo hacia allá, hacia que la operación no dependa de una persona en particular, llevar los negocios con la administración profesional y tener consejos de administración con acción y visión estratégica, al igual de llevar control interno seguro y riesgos medidos controlados. Esos son algunos de los objetivos referente a la permanencia y la sostenibilidad de los negocios. El crecimiento y la rentabilidad. Ese es otro de los grandes objetivos que tiene el gobierno corporativo y que tiene cualquier empresario de la micro y pequeña empresa. Entonces, el crecimiento y la rentabilidad va a ir muy alineado a la aplicación de las mejores prácticas que se dan respecto a la seguridad y la facilidad en el logro de las metas, así como la planeación estratégica con metas, acciones, indicadores y seguimiento que debemos y que se va a dedicar el día de hoy a este rubro en específico. Asimismo, dentro de los objetivos de crecimiento y rentabilidad, tenemos lo que es el seguimiento sobre el margen de utilidad y el presupuesto, que es súper importante para todas las empresas para tener continuidad y crecimiento. Innovación, desarrollo, alianzas con nuevos negocios, obviamente también es una parte muy importante porque es con lo que vamos a crecer el negocio o nuestra empresa. La comunicación, información ejecutiva, juntas de alta efectividad que son súper importantes para poder desarrollar el siguiente nivel de una microempresa o de una mediana empresa. Seguimiento al desempeño de ejecutivos relevantes y procesos. Súper importante tener muy bien definido y más adelante les vamos a platicar cómo poder hacer esta bajada de procesos y cómo ir generando este seguimiento al desempeño de los ejecutivos. Asimismo, otro enfoque que tiene la parte de gobierno corporativo es mucho la parte de generar confianza, equidad, transparencia para eliminar conflictos entre socios y familias. Por ahí mencionaba Patti la parte de que en mi experiencia he asesorado mucho a empresas familiares y pues evidentemente existen mucho el tema y todo lo hemos escuchado, ¿no? De repente tenemos una marca, lanzamos la marca como microempresarios, nos asociamos entre familiares y llega a ser un problema cuando crecemos el producto, la marca o lo que estemos desarrollando como empresa. ¿Qué pasa? Que regularmente en lugar de tener continuidad en el tiempo, ese conflicto por no dejar obviamente las reglas claras desde un principio, pues obviamente se viene a un rompimiento y a una separación patrimonial o bien de las familias, ¿no? Entonces con esto también el gobierno corporativo ayuda mucho a poner las condiciones bajo las cuales se admite el patrimonio para protegerlo, ya sea para meter a nuevos socios o bien a nuevos familiares para poder tener mayor crecimiento. Esto fue un antecedente de lo que generamos en gobierno corporativo, que es lo que realizamos mucho en ACAD, implementación de gobierno corporativo, pero el tema de hoy va muy enfocado a lo que es planeación estratégica. Actualmente todos sabemos y hemos vivido la crisis del 2020. Fue una crisis muy dura, muy fuerte y que desgraciadamente y afortunadamente para muchos, quienes tenían un plan estratégico pudieron salir adelante. Quienes no, muchos se vieron en la necesidad de quedarse sin trabajo o generar el emprendimiento que por ahí tenían pensado, pero justo hacia allá vamos. Hay parte agua de 2020 hacia adelante. En una planeación estratégica viene muy marcado lo que sería el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Y es básicamente esa idea que se tiene en la cabeza
cómo se va a ir generando o cómo las acciones van a ir generándose en el corto, mediano y largo plazo. Un ejemplo que pongo aquí en esta presentación es que el corto plazo sería al día de hoy. Si tenemos hoy una idea y ya la tenemos trabajada y ya estamos generando un negocio, generar ese plan estratégico para ver cómo crecemos en el 2021. Asimismo, tener una planeación para el 2025 y, ¿por qué no?, hablar de una estrategia a largo plazo para el 2030, viéndonos a futuro y ver de qué forma crecemos el negocio. En esta gráfica también les pongo mucho cómo se crece. Si nosotros crecemos en desorden y sin estructura, ¿qué es lo que pasa? Llega a ser totalmente frustrante. Es totalmente frustrante cuando se tiene un emprendimiento y no se tiene un orden ni una estructura. Llegamos a tener quiebras. Actualmente sabemos que en México hay muchísimos empresarios, muchísimos emprendedores. Desgraciadamente, por el tener el desorden o no tener estructura, regularmente tienen esa frustración y esa quiebra. Sin embargo, justamente con este tema de planeación estratégica, cuando se tiene un orden y una estructura, evidentemente se va a ver reflejado en mejores resultados. Actualmente sabemos y hay una persona que se llama Robert Schiller. Él es premio Nobel de Economía, es profesor de la Universidad de Yale, y él en sus libros establece que económicamente nosotros tenemos un desorden económico, vamos a llamarle a esto crisis, cada 7 años. Entonces, si nosotros tenemos un plan estratégico definido y bien estructurado, pues obviamente vamos a poderle hacer frente a esas crisis cada determinado tiempo, pero solamente si tenemos orden y estructura. Vamos a la que sigue. Dentro de la parte de planeación estratégica también nace este tema. Por ahí tengo una historia muy curiosa. Justamente del año pasado, una persona que conozco de repente se queda sin trabajo y de repente me dice, ¿sabes qué? Pues me voy a poner a vender cupcakes. Ah, pues buenísimo. Esta persona venía ganando, pues no sé, como 25, 30 mil pesos al mes. Y entonces se pone en su experiencia, dice, ¿sabes qué? Se me está terminando la liquidación. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a agarrar y voy a ponerme a hacer cupcakes. Ok, buenísimo. Este amigo de repente al final del mes llega y le dice a la familia, oye, pues ya vendí 25 mil pesos de cupcakes. Oye, qué padre. Pero ahí es donde entramos nosotros como asesores. ¿Por qué decir solamente 25 mil pesos? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 50 o 60 mil pesos? Y ahí es donde viene la parte de la accountability o la responsabilidad. En una microempresa y para los microempresarios o emprendedores o autoempleadores, ¿qué es lo que nos va a recaer? Justo la parte de la responsabilidad. Mucho es gestionar, organizar, planear, delegar, implementar, que esa es una cuestión súper importante, la implementación de todo lo anterior. Y algo también fundamental y muy importante es la medición. Y justamente con esto llevamos la planeación estratégica a otro nivel, ¿no? Entonces, cualquier empresario, cualquier emprendedor debe de tener muy en la cabeza todos estos factores de responsabilidad, que al final del día él ya no va a tener un patrón, pero ahí es donde entran los asesores y ahí es donde entra él en establecer una planeación estratégica muy bien definida para que a su vez pueda llevar a cabo todas estas acciones. Y justamente hablando de las acciones, la planeación, ¿qué es? Y separo la palabra de planeación estratégica en lo que sería planeación y estrategia. Planeación es igual a la acción y el efecto. Y va a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando de repente tenemos una idea y entonces empezamos a decir, ok, me voy a poner a vender cupcakes? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Dónde lo tengo que hacer? ¿En la cocina de mi casa? ¿En un local? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Quién lo va a hacer? Yo lo voy a hacer, voy a contratar a alguien, voy a ponerme con mi hermano, con mi hermana a desarrollar este nuevo producto o esta nueva idea. ¿Y cuándo hacerlo? Eso es súper importante, poner los tiempos muy estables.
Algo importante, pues obviamente, justamente de la planeación estratégica, vamos a entrar en todo esto, en cómo ir contestando estas preguntas. La planeación es un proceso que señala anticipadamente cada acción o actividad y se debe realizar en la empresa. Es sencillo, eso es lo que vendría siendo planeación. Ahora nos vamos con lo que vendría siendo estrategia. Estrategia, ¿qué es estrategia? Y aquí entramos con un tema polémico, porque pues la estrategia es el arte de dirigir. Por ahí hay mucha literatura que la estrategia nace mucho de cuando se generaban las guerras. Hay un personaje, Winston Churchill, eh, pues obviamente a él le tocó en la Segunda Guerra Mundial, es una persona muy reconocida por ser un excelente estratega. Y la estrategia va muy enfocada a eso, a tener la información necesaria, generar las acciones necesarias para poder ganar, obviamente, estas guerras. Actualmente estamos viviendo desde el 2020, del marzo de 2020, estamos viviendo una guerra pandémica que pues al final del día nos vino a desvirtuar muchísimas cosas de cómo estábamos acostumbrados a realizar actividades y más en las actividades económicas. Muchos empresarios y muchos emprendedores nacen a raíz justo de esta guerra pandémica. Se quedan sin trabajo mucha gente y empiezan a desarrollar todas estas actividades. Ahí es donde empieza la parte minuciosa estratégica, donde esas ideas y esa planeación se tiene que desarrollar para tener y hacer un arte de dirigir una planeación, una idea. Entonces, la estrategia como tal es, la planeación estratégica como tal es el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar un propósito u objetivos. Y asimismo, la planeación debe ser de tipo general, proyectada a logros objetivos institucionales de la empresa y tiene como finalidad básica el establecimiento de guías generales de acción. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente todo esto se va a ir enfocado a las acciones que nosotros vayamos plasmando en esta planeación estratégica. Muy bien. Entonces, ahora entramos a lo que vendría siendo cuáles son las características. Las características de una planeación estratégica deben de llevar ciertas cuestiones. Las voy a enlistar. Debe de ser original. ¿Esto a qué me refiero? Debe de ser original y debe ser un plan específico al negocio. Yo no le puedo copiar lo mismo al negocio de al lado porque ellos tienen otra visión de negocios, ellos tienen otro estudio de negocios. Siempre debe de ser original, debe de ser algo que afecte, más bien dicho, que beneficie específicamente a mi negocio o a mi idea. Y en ese sentido también tenemos lo que vendría siendo, debe de ser conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos. Esto hablando cuando son empresas grandes, pero cuando lo traemos a los micros empresarios y a los medianos empresarios, nosotros, al ser dueño de nuestras pequeñas empresas o medianas, tenemos que ser los indicados de ejecutar justamente esta planeación estratégica. Somos los responsables. Hace rato les platicaba justo de la accountability, que es la responsabilidad que tenemos nosotros de llevar a cabo estas acciones para poder llevar muy bien enlistado todas estas características para generar una correcta planeación estratégica. Se maneja información fundamental externa e interna, obviamente. Se establece un marco referencial general para toda la organización. Esto quiere decir que se tiene que permear a todos los involucrados de la empresa o de la idea. Si yo estoy desarrollando un plan estratégico, yo lo puedo ir desarrollando, pero tengo que involucrar a las partes que me están ayudando, a mi hermana, a mi hermano, a la persona que contraté para la logística, a todos ellos los tengo que ir envolviendo. ¿Para qué? Para que todos vayamos muy bien alineados a desarrollar y a cumplir el plan estratégico. Asimismo, debe de cubrir amplios periodos de tiempo. Hace rato lo ponía en la tabla de tiempo. Por lo menos debemos de buscar que cumpla cada 5 años este plan estratégico, ese periodo de tiempo, y tener esas acciones que van a atacar esas acciones a mediano, lo había comentado, a corto, mediano y largo plazo. Entonces,
En función de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que proporcionar los elementos para llevar a cabo el control. Es otra de las características importantísimas de la planeación estratégica. Entonces, en función de ello, debemos de proporcionar todos los elementos para llevar a cabo el control de este plan estratégico. Debe de preparar a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten con mayores garantías de éxito. Lo platicaba hace rato. El Premio Nobel de Economía nos decía, cada 7 años existen crisis. Entonces, en función de una planeación estratégica correcta, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente vamos a tener muchísimos mayores elementos para hacerle frente a las contingencias y poder lograr el éxito y la sostenibilidad de mi idea o de mi negocio. Asimismo, se debe de propiciar desarrollo de la empresa para establecer métodos utilizados racionales de los recursos. Si yo cuento con 50,000 pesos para iniciar mi idea, con una planeación estratégica correcta, ese recurso que yo voy a ejercer, ya sea económico o bien de tiempo, lo voy a llevar a cabo de una forma muy sostenible y muy eficiente. El tiempo es oro, por ahí lo dicen. El tiempo es oro y en ese sentido, al ser el tiempo oro, el tiempo es dinero. Entonces, estamos utilizando recursos los cuales deben de estar muy bien alineados con las acciones estratégicas que se deben de plantear en una planeación estratégica. Muy bien. Me sigo con las otras características que tengo por aquí visualizadas. Reduce los niveles de incertidumbre que se puede presentar en el futuro, mas no los elimina. Justamente lo comentábamos y más adelante vamos a entrar en ese tema. Con la planeación estratégica vemos al futuro, vamos hacia adelante, vemos los riesgos que vienen a futuro. Sin embargo, en nuestra planeación estratégica no podemos eliminar esos riesgos. Esos riesgos siempre van a estar ahí. Las crisis, las pandemias, digo, esta pandemia tenía muchos siglos, o bueno, tenía no sé cuántos años, más de 100 años que no había una pandemia, pero después de 100 años volvió a ocurrir una pandemia y nos vimos en la necesidad de acomodarnos. Las empresas que pudieron tener o los empresarios que pudieron tener esta visión de negocio, pues obviamente pudieron cubrirse en estos riesgos y pudieron hacerle frente, pues obviamente a todas estas incertidumbres de los mercados. Asimismo, mantiene, bueno, dentro de las características, mantiene una mentalidad futurista, teniendo la visión del porvenir y en un afán de lograr y mejorar las cosas. Justo lo que mencionaba, siempre viendo a futuro, siempre tratando de desarrollar mejores cosas, de lograr. Actualmente, mucha gente estaba viviendo cotidianamente cómo hacer el negocio. Actualmente vimos que se revolucionó muchísimo el tema de marketing, el marketing digital, todo el tema de comercio electrónico. Hoy, si no estamos encima de esa ola de comercio electrónico, no estamos alineados a lo que vienen con las nuevas generaciones. Y todo se adelantó y se hizo más rápido. ¿Por qué? Pues obviamente por el tema pandémico. Nos llevó de ese término de cotidiano, nos llevó a hacer negocios muchísimo más vanguardistas y futuristas. Entonces, en ese sentido, pues obviamente mejora la planeación estratégica todo ello. Ok, me sigo, perdón, le piqué mal. Ahí. Listo. Asimismo, se reduce el mínimo riesgo y aprovecha al máximo las oportunidades. Lo platicábamos, con una planeación estratégica correcta, se va a reducir el riesgo y se van a aprovechar las oportunidades. Y esto lo he repetido mucho, pero si nosotros hacemos una correcta planeación, vamos a poder medir los riesgos. Asimismo, se establece un esquema y un modelo de trabajo. Lo platicamos, es un plan, es bajar acciones para poder ir definiendo en todas esas acciones, ir definiendo todas las métricas e ir cumpliéndolas, viendo a futuro y pudiendo obtener el mayor beneficio de los recursos. Disminuye los problemas potenciales
y proporciona al administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. Ya lo platicábamos, un plan estratégico justamente lo que vamos a hacer es eficientar los recursos. Y uno de los recursos indispensables para nosotros, los microempresarios y todos los que estamos emprendiendo, va muy enfocado a eso. El tiempo es oro. Entonces, si ustedes tienen muy bien específico un plan estratégico, van a poder enfocar muy bien su tiempo y van a poder tener muchísimo más éxito en lo que se propongan en este plan. Asimismo, pues bueno, se permite al ejecutivo evaluar altas alternativas ante la toma de decisiones. Recuerden, la información es poder. Si nosotros tenemos dentro de nuestra planeación estratégica bien cimentadas nuestras actividades y tenemos información clave que nos va a ayudar a tomar decisiones, obviamente esas decisiones que nosotros tomemos van a ser muchísimo más productivas y van a ser muchísimo más certeras al momento de ejecutarlas. Me voy a seguir ahora con los objetivos de la planeación estratégica. Dentro de los objetivos de la planeación estratégica, nos enfocamos mucho a qué? A mejorar la situación de la organización. Vamos a hablar de la organización como nuestra idea, nuestra empresa, nuestro micronegocio. Vamos a mejorar muchísimo con esta planeación estratégica. Otro objetivo es organizar la participación activa de la organización. Entonces, al final del día puede sonar rimbombante, pero organizar la participación activa de la organización quiere decir que todos los elementos van a estar bien organizados para ir hacia la meta establecida. Asimismo, vamos a tener orden en las actividades económicas, sociales, culturales y políticas en el tiempo. Obviamente, si tenemos una correcta planeación estratégica, vamos a cubrir todas estas oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas durante nuestra métrica de tiempo que nosotros estemos estableciendo. De igual forma, vamos a utilizar en forma racional todos los recursos. Algo que comentábamos y hemos repetido, justamente la planeación estratégica tiene ese objetivo, ir utilizando de forma más eficiente todos los recursos, ya sea económicos, vamos a hablar tangibles, el tiempo. El tiempo es medible, sin embargo, no cuesta, pero el tiempo es oro, entonces sí cuesta. Al final del día tiene un valor y ese valor hay que, con una planeación estratégica, obviamente se va a eficientar. Asimismo, busca concentrarse solo en aquellos objetivos factibles de lograr y en que las actividades o áreas que podemos desarrollar en correspondencia con las oportunidades o amenazas que ofrece el entorno organizacional. Más adelante vamos a ver esa fase de la implementación en donde vamos a entrar a analizar lo que tal vez muchos de ustedes o no conozcan como lo que es el FODA, pero más adelante vamos a tocar esos temas. Como alcance de la planeación estratégica. Dentro del alcance, el alcance nos establece hasta dónde va a entrar esa planeación estratégica. Y el alcance es lograr objetivos deseados, evidentemente. Si ustedes tienen muy bien cimentado las acciones, vuelvo a repetir, van a lograr esos objetivos. Debe ser factible y apropiada, debe ser factible, apropiada y oportuna. Esto quiere decir que deben de hacerlo en el tiempo indicado y debe de ser muy, muy factible para el negocio, para la idea que traigan en mente y que quieran desarrollar. Asimismo, dentro de este alcance de la planeación estratégica, debe ser muy dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. Por ahí tuve contacto con algunos otros compañeros y a clientes a los cuales hemos estado asesorando y muchos empezaron su negocio en el 2019 muy, muy contentos, emprendiendo con unas ganas de salir adelante. Desgraciadamente, justo al no tener una planeación estratégica dinámica, flexible y que fuese capaz de cambiar con el tema de la pandemia, pues obviamente muchos de ellos llegaron a la quiebra. Sin embargo,
Si nosotros tenemos muy bien cimentada la planeación estratégica, obviamente si nos viene una crisis, vamos a poder adaptar y vamos a poder ser capaces de cambiar los objetivos y las acciones para lograr la continuidad de nuestro negocio y de nuestro emprendimiento. Asimismo, debe ser propia del negocio, sostenible en el tiempo, justo lo que mencionaba. Si nosotros no tenemos esa capacidad de adaptarnos, entonces es donde nuestra idea, nuestro negocio o nuestro emprendimiento puede llegar a caerse, porque no tiene sostenibilidad, esa visión a futuro. Es capaz de proporcionar a la organización una guía, una directriz de acción. Al final del día, una planeación estratégica bien realizada lo que va a hacer es que nos va a dar la guía para seguir adelante con nuestro negocio. Si nosotros no tenemos muy bien cimentado esto, obviamente nos salimos de foco y ahí es donde vienen los problemas y podemos caer en un incumplimiento de nuestro plan estratégico y podemos tener la quiebra de nuestro negocio. Entonces, esta es una parte importante del alcance de la planeación estratégica. Debe ser integral y capaz de unir todos los planes y programas a corto, mediano y largo plazo. Ya lo platicamos al inicio de la sesión. Siempre tenemos nuestros periodos de cada 5 años y si nosotros tenemos todo esto conjuntado y es integral nuestra planeación estratégica, vamos a poder ver a futuro y vamos a poder lograr nuestros objetivos. Vamos a entrar en cuáles son las ventajas, porque mucha gente debe decir, oye, ¿y para qué me sirve la planeación estratégica? ¿Cuáles son las ventajas de tener una planeación estratégica bien desarrollada, como me lo está diciendo Eric? Ah, pues bueno, pues muy bien. Ahí tenemos sin número de ventajas, pero creo estas podrían ser muy importantes. Produce un cambio a la organización. Y cuando hablo de producir un cambio a la organización, hablo de produce un cambio a nuestra idea, a nuestro negocio, a nuestro emprendimiento. Si nosotros aterrizamos esa planeación estratégica, vamos a poder llevar nuestro negocio al siguiente nivel. Asimismo, genera éxito en el desarrollo de los proyectos de las empresas. Entonces, es importante que al generar el éxito del desarrollo de los proyectos, pues obviamente es una de las grandes ventajas si se tiene bien cimentado. Asimismo, mejora la eficiencia de los negocios. Ya lo hemos repetido. Si nosotros tenemos una buena planeación estratégica, se va a mejorar en todos los sentidos la eficiencia del negocio. Al final del día, si nosotros vamos a meter 10 pesos, esos 10 pesos con una buena planeación estratégica nos van a rendir muchísimo más que si no la tuviéramos. Proporciona una guía puntual. Lo comentaba hace un momento en la otra página. Una guía hacia la cual nosotros tenemos que tener muy bien visualizado cuál es nuestro objetivo y hacia dónde tenemos que llegar. Si nosotros como emprendedores no tenemos una buena planeación estratégica, nos podemos ir de rumbo y ahí es donde podemos perder el negocio. Lo platicaba, un buen estratega se da mucho en las guerras. Y las guerras se ganan ¿cómo? Teniendo una buena estrategia. Si esas estrategias no se siguen como deben de ser, evidentemente se puede llegar a perder la guerra. Y aquí lo digo justamente en eso. Podemos perder el negocio, podemos perder nuestro emprendimiento si no tenemos una guía puntual de cómo hacer los negocios. Se establecen los límites y métricas del negocio. Más adelante les vamos a platicar cómo se definen lo que son las métricas del negocio. Y pues obviamente esto debe ser cuantificable y medible. Estos son dentro de las ventajas más importantes que nosotros consideramos. Asimismo, tenemos siempre desventajas, pero esas desventajas yo las veo más como ciertos puntos débiles que de la planeación estratégica pudieran surgir. ¿Qué pasa? Cuando se hace una planeación estratégica, a veces pronosticas, pronosticar no es una ciencia exacta. Nosotros podemos ver a futuro y podemos sacar pronósticos. Ese pronóstico o eso que se está viendo a futuro o que se está determinando, obviamente a veces no es exacto, tiene muchas variantes. Esa es una desventaja.
A veces hay fallas y desviaciones derivadas del entorno, justamente de estos pronósticos o de estas proyecciones que nosotros siempre realizamos, pudieran haber fallas o desviaciones derivadas del entorno. Si nosotros hicimos un plan estratégico en el 2019 y de repente nos llega la pandemia, pues evidentemente hay desviaciones que nos generó el entorno económico que no es, obviamente que no es controlable por nosotros. Ahí es donde pudiera haber ciertas desventajas. Se requiere de una inversión de tiempo significativo. Y eso es algo importante que siempre lo comento con los emprendedores. Se requiere de una inversión importante para poder desarrollar una planeación estratégica. Si los empresarios no están comprometidos o el emprendedor no está comprometido con llevar una planeación estratégica como se debe, obviamente no le va a dedicar el tiempo para poder lograr esto. Y esto se conlleva semana a semana, mes a mes. Asimismo, se tiene una resistencia al cambio. Cuando estamos nosotros en una planeación estratégica donde se involucra más gente, a veces llega a haber esa resistencia al cambio. Es un generador de cambio que a veces la gente se siente como bloqueada, hay ciertas barreras y más adelante, ahorita en la siguiente presentación, les voy a enseñar cuáles son algunas de las barreras que nosotros consideramos, pues obviamente dentro de esta desventaja. Asimismo, los grandes cambios pues obviamente generan oportunidades, los cuales pudieran generar riesgos significativos. Siempre va a haber oportunidades, pero en esas oportunidades que nosotros vemos, siempre hay riesgos. Y esos riesgos nos pueden cambiar nuestro sentido perdón. Perdón. Es que mandaron en el chat, discúlpenme. Si tienen alguna duda, comentario, por favor, pónganlo en el chat. Al final de la presentación vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas y con mucho gusto vamos a irlos atendiendo. Lo que les platicaba, los cambios, las oportunidades generan cambios y obviamente generan riesgos. Estos riesgos hay que medirlos y se deben de bajar en una buena planeación estratégica. Como les comentaba, siempre hay barreras cuando se llega a tener estos cambios. Y nosotros, bueno, menos del 10% de las organizaciones o de los emprendimientos cumplen con su estrategia. Muchas veces se tiene un plan estratégico súper bonito, súper padre, muy bien organizado, pero ¿qué pasa? Que menos del 10% lo cumple. Y ahí es donde justamente yo les decía, algo que tienen que tener muy claro los emprendedores y los microempresarios es que deben de llevar a cabo esta estrategia y deben de dedicarle tiempo efectivo para que se logre el cumplimiento de las metas. Barreras de ejecución, pues es una barrera de visión. Solo el 5% del personal entiende la estrategia. Aquí hay que ser muy claros, no hay lo que platicábamos, debemos de tener muy claro qué va a ser la estrategia y cómo la tenemos que transmitir. Eso es algo muy importante, porque si no, 5% del personal no lo va no va a entender o a veces lo va a entender o a veces no. Tenemos que ser muy claros y muy puntuales. Barreras de gente. La gente siempre a veces pues va a ir en contra de los cambios. Solo el 25% de los gerentes tienen iniciativas ligadas a las estratégicas. Si nosotros establecemos un gerente de la tienda, pues obviamente ese gerente debería de llevar esa planeación estratégica a llevarla a cabo. Pero muchas veces, como no la sabemos transmitir o no están alineados, pues tenemos esa desventaja y tenemos esa barrera de no cumplir esa planeación estratégica. Barrera gerencial, que por aquí se me movió la presentación, pero no se preocupen. 85% de los equipos gerenciales invierten menos de una hora en la estrategia, algo que platicábamos hace un momento. Es importantísimo. Hablamos gerencialmente, nosotros somos nuestros propios directores o nuestros propios gerentes. Acuérdense que como emprendedores, si bien no tenemos una organización en donde podemos delegar, nosotros somos los responsables o somos las figuras gerenciales para llevar a cabo estas estrategias. Y si nosotros le invertimos una hora en la estrategia,
pues obviamente una hora, pero una hora diaria en alinearnos a la estrategia nos va a llevar al éxito. Por eso lo mencionaba hace rato. Siempre les digo a los emprendedores, las grandes empresas regularmente sesionan estas planeaciones estratégicas una vez al mes. Sin embargo, cuando se va arrancando un negocio, yo siempre les digo, nosotros debemos de ir llevando esta planeación o este seguimiento por lo menos semanalmente. ¿Y por qué no? Diariamente debemos de llevar nuestro lineamiento o nuestra guía para ir logrando efectivamente esta planeación estratégica y lograr los objetivos del negocio. Asimismo, vamos a tener una barrera de recurso. 60% de las organizaciones no ligan el presupuesto a la estrategia. Algo súper importante. Si nosotros no contamos con un presupuesto, no contamos con dinero y no le dedicamos este recurso, pues obviamente vamos a tener una barrera para la implementación. Por eso es bien importante tener muy claro cuál es el recurso tangible e intangible y que se le va a dedicar a la planeación estratégica. Vamos a entrar en un tema súper interesante y que ahí es donde quiero que todos tomen nota en cómo se va a desarrollar las etapas de la planeación estratégica. Así es como nosotros visualizamos las etapas de la planeación estratégica y si ustedes llevan estas 4 etapas en sus micronegocios o en sus emprendimientos, estamos seguros que pueden llegar a lograr un éxito. ¿Por qué? Porque lo hemos platicado. Planeación, estrategia. Si nosotros llevamos muy claro todas estas fases, vamos a lograr el éxito de nuestro negocio o de nuestra idea. La etapa 1 va muy enfocada a lo que es la investigación. La investigación, ¿qué es? Y voy a entrar más puntualmente a cada una de las etapas para irles explicando e ir desmenuzando más el tema. Pero la investigación se enfoca mucho a investigación y análisis de la información. En este sentido, Canvas. Tenemos que entender muy bien cuál es nuestro modelo de negocios. Nosotros como emprendedores o como microempresarios tenemos que tener muy claro cuáles son los factores internos y externos que nos pueden llevar al siguiente nivel en nuestra idea o en nuestro negocio. Por eso es bien importante dedicarle esta primera etapa de investigación. Tenemos que documentarnos. Hay mucho, ahorita ya tenemos a la disposición, a la mano en internet, muchísima información que si nosotros la llevamos a cabo y la aterrizamos en un plan estratégico, pues evidentemente vamos a tener muchos elementos para poder cimentar muy bien y poder definir muy bien nuestra planeación estratégica. La etapa 2. La etapa 2 es un taller y aquí hablamos de taller con ejecutivos, definiciones básicas. ¿Cuáles son las definiciones básicas de un emprendimiento o de un negocio o de una empresa? La etapa 2 es muy clara. Se debe de tener muy claro lo que es una visión, misión, visión, valores, objetivos y la estrategia por objetivo de cada uno de estos que se va enriqueciendo. Esto nos van a generar una palanca o factores de éxito. Si nosotros tenemos muy bien definido qué es nuestra misión, visión, valores y objetivos, obviamente va a ser nuestra palanca, va a ser nuestro agarre para nosotros ir hacia adelante, ir hacia arriba, ir hacia el siguiente nivel y no quedarnos como empresarios, sino al contrario, ver a mediano y largo plazo nuestro emprendimiento. La etapa 3, nosotros así la desarrollamos, es definición de líneas de acción estratégicas. Y cuando hablo de definición, es definición de los planes de acción por estrategia. Asimismo, se define como responsables, fechas y entregables de estas estrategias. Y más adelante, ustedes van a poder tomar nota sobre cuáles son los objetivos y qué es lo que se debe de definir en una planeación estratégica. En la etapa 4, en la etapa 4 tenemos que dar algo bien importante que lo platicábamos, seguimiento y medición. Si nosotros no seguimos y no medimos
nuestros objetivos o nuestras acciones, evidentemente no vamos a lograr y no vamos a desarrollar y no vamos a llevar al siguiente nivel nuestra estrategia. Se va a quedar nada más como una idea. Y entonces ahí es donde puede llegar a ser frustrante. Pero por eso al principio de la presentación les dije, si nosotros tenemos muy bien planeado, muy bien organizado y muy bien estructurado toda nuestra idea y nuestra estrategia, vamos a tener éxito. La posibilidad es muy grande de tener éxito. Ahora sí, les voy a explicar en qué consiste la etapa 1. La etapa 1 lo habíamos platicado, es investigación, documentarse. Por aquí seguramente ya han escuchado lo que vendría siendo un FODA. ¿Qué es un FODA? Son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero viene segmentado justo como lo platicaba. Lo que es un FODA tiene cuestiones internas y externas. Las fortalezas y debilidades pudieran ser internas. Son cuestiones que son fortalezas internas. Vamos a hablar de nuestra idea. Si nosotros definimos muy bien cuáles son las fortalezas de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio, obviamente vamos a llevarlo al siguiente nivel y vamos a poderlo aterrizar muy bien en un Canvas, en un modelo de negocio Canvas. Y vamos a entrar más adelante. También, si nosotros conocemos muy bien las debilidades de nuestro producto, servicio o idea, pues evidentemente vamos a tener mucha claridad en dónde podíamos tener esos factores de riesgo de los cuales les estaba platicando hace rato y pudiera ser por ahí donde pudiéramos ir atacando con las fortalezas de nuestra idea esas debilidades. Asimismo, nos vamos a ir documentando con cuáles son las oportunidades y las amenazas, que esas son externas. Oportunidades puede ser, si yo tengo un producto, lo platicaba con el amigo de los cupcakes, de repente me dice, las oportunidades, ¿qué oportunidades tengo en Culiacán o en Sinaloa de vender cupcakes? Pues hay que medir, obviamente, por lo menos en mi cuadra. Pues en mi cuadra yo veo que tengo oportunidad porque no tengo competencia. Perfecto. Pero a 2 cuadras ya tengo las amenazas, que son mayores competidores que están puestos en diferentes puntos y que pudieran ser una amenaza a mi producto. O bien las amenazas de que alguien más me copie la idea y se pueda poner y establecer junto de mí y eso me representa una amenaza. Es algo que yo no puedo controlar, es algo que viene ajeno a mí. La pandemia es algo ajeno a nosotros, fue una amenaza que muchos no vimos y no se vio, nunca se planeó tener una amenaza de ese tamaño, por lo cual siempre tiene que estar muy flexible toda esta información para poder hacer cambios inmediatos y poder llevar al éxito toda esta planeación estratégica. Dentro de toda esta fase de investigación y análisis, lo platicaba hace un momento, si nosotros estamos muy bien documentados y tenemos información, recuerden, información es poder. Si nosotros nos documentamos con todo lo que sea necesario, evidentemente vamos a poder plantar y vamos a poder establecer un correcto modelo de negocios. Seguramente por ahí han escuchado del modelo de negocio Canvas. ¿Qué es el modelo de negocio Canvas? Un modelo de negocio donde nosotros entendemos y aterrizamos cómo se ve la parte de, tenemos diferentes partes, aquí lo pueden ver en la presentación. Lo que vendría siendo infraestructura. Infraestructura es lo que es alianzas claves. Alianzas claves. Vamos a poner un ejemplo. De repente yo estoy haciendo cupcakes y a mí el precio, vamos a poner un ejemplo, cupcakes saludables. Entonces yo hago una alianza estratégica con un productor de harina de almendra, que es ahora, que está muy de moda. Entonces es una estrategia clave que a mí me va a poder hacer crecer mi negocio porque voy a tener una fortaleza en mi producto. Entonces esas son las alianzas claves que pudieran tener. Asimismo, tienes actividades claves que tienen mucho que ver con la propuesta de valor. Actividades claves. ¿Dónde voy a hacer mi producto? ¿Aquí en la cocina de mi casa o en una cocina industrial? ¿Voy a rentar una cocina? ¿Dónde voy a hacer estas actividades claves
para poder llegar a ofertar y tener una propuesta de valor en mi producto o mi servicio. Algo importante, pues obviamente también son los recursos claves y va muy de la mano con esto. Los recursos claves, ¿cuáles son? Ya sea gente que me pueda ayudar, contrato colaboradores que me van a ayudar a crecer mi idea, y esto pues obviamente me puede representar un costo, que más abajito si se fijan, ahí viene la estructura de costos o de costes. Y toda esta parte infraestructura y oferta viene delimitada a lo que yo llamo tras bambalinas. Es el tras bambalinas de una obra de teatro. Si nosotros tenemos muy bien la infraestructura y nuestra oferta, que es la propuesta de valor de nuestro producto o de nuestro servicio, obviamente hacia adelante vamos a poder ofrecer y vamos a poder dar una excelente obra de teatro. Así lo puedo ejemplificar. Una buena obra de teatro hacia el cliente. Y ahí es donde vamos a tener la relación con el cliente y los canales de distribución. ¿Cómo vamos a desarrollar estas relaciones con el cliente o estos canales de distribución? Actualmente hemos vivido muchos cambios y lo platicábamos para los microempresarios y para los emprendedores. 2020 fue un parteaguas en cómo hacer negocios. Cómo hacer negocios que están muy enfocados a la parte de negocios electrónicos. Ahí es donde nosotros estamos expuestos, es nuestro escenario. Ahí es donde nosotros tenemos que exponer cuál es la propuesta de valor y cuál es el producto que tenemos y cuál es nuestro diferenciador. Y en ese sentido tenemos en la parte del Canvas nuestra fuente de ingresos. Si nosotros tenemos muy claro nuestra propuesta de valor, obviamente vamos a poder vender, vamos a poder impulsar nuestra idea y vamos a poder cobrar y generar fuente de ingresos. ¿Para qué? Para generar, obviamente, el pago a nuestros proveedores o a toda nuestra línea productiva que está atrás está atrás de bambalinas. A eso me refiero con estrategia de negocios Canvas. Nosotros les podemos ayudar, obviamente, a desarrollar toda esta estructura de un modelo de negocios. En la etapa 2 viene lo que vendría siendo el taller con ejecutivos y definir cuáles son las definiciones básicas. Hace rato lo platicábamos. Debemos de tener muy claro cuál es la misión y los valores de la empresa. Algo que también seguramente por ahí han escuchado es la metodología SMART. ¿SMART qué es? Pues es que debe de ser nuestra nuestra visión, misión y los valores deben de estar muy enfocados a ser específicos. Deben de ser específicos, deben de ser muy claros. Asimismo, deben de ser medibles. Lo que hemos estado platicando, si nosotros no medimos, obviamente, esa misión y valores, no podemos ir hacia adelante, hacia el siguiente nivel. Asimismo, deben de ser alcanzables. Vamos a poner un ejemplo. De repente yo hoy empiezo, mi amigo, el de los cupcakes, yo hace rato se los platicaba, ¿no? Debemos de tener el tema muy claro de nuestra responsabilidad, pero también dentro de nuestra misión, visión y valores debemos de tener métricas alcanzables, porque si no, entonces puede ser frustrante. Entonces, hacia allá vamos, hacia tener alcances medibles. Si nosotros nos ponemos en el primer año, vamos a poner, mi amigo vendía 25,000 cupcakes en el primer mes. ¿Por qué no vender 40? ¿Por qué no vender? Pero ahí es donde tenemos que entrar en ese juego. ¿Cómo vamos a definir la visión, misión y los valores de nuestro idea o de nuestro emprendimiento? Peter Drucker es el padre de las cuestiones empresariales y habla mucho justamente de esto, de determinar y revisar los objetivos organizacionales. Si nosotros determinamos muy bien estos objetivos organizacionales, vamos a poder cimentar muy bien una organización y vamos a poder llevar al siguiente nivel nuestra empresa. Traducir los objetivos organizacionales a los empleados. Lo platicábamos, si nosotros no transmitimos estos objetivos de forma correcta, no vamos a poder lograr el éxito.
estimular la participación de los empleados, eh, estimular la participación de los empleados en la determinación de los objetivos. Si nosotros podemos hacer que los colaboradores vivan esta participación de los objetivos, obviamente eso lo vamos a llevar al éxito, a lograr ese objetivo. Y obviamente monitorear y evaluar estos logros nos va a dar toda esta conjunción de llevar estas palancas o factores de éxito de la planeación estratégica. Es algo súper importante tener muy claro todo esto, porque luego los empresarios y más que nada quien va empezando, de repente no tiene muy claro la misión, la visión y los valores por los cuales está desarrollando esta idea. Y ahí es donde tenemos que detenernos y cimentar muy bien esto. Me voy a pasar a lo que vendría siendo la etapa 3. La etapa 3, ¿qué es? La etapa 3 es la definición de líneas de acción. La definición de líneas de acción estratégicas. Y aquí es donde empieza ya todo lo que acabo de decir en las otras dos hojas, viene a aterrizarse aquí. Nosotros en la metodología que manejamos en ACAT, obviamente desarrollamos esto. Desarrollamos cuál es el objetivo estratégico y lo ponemos como un punto a desarrollar. Dentro de este punto a desarrollar debemos de definir muy bien cuál es la estrategia, qué es lo que se quiere hacer, cuáles son las acciones que se deben de realizar para el crecimiento. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos objetivos estratégicos, crecimiento, mayor ingreso en ventas. Entonces, si nosotros en nuestra estrategia definimos muy bien cuáles son las acciones que se tienen que desarrollar para lograr este objetivo, evidentemente vamos a poder lograr el éxito. Y aquí es donde se tiene que poner la estrategia, la acción específica que se tiene que realizar, el responsable. Eso es súper importante. Nosotros como empresarios, como creadores de nuevos negocios, a veces lo platicábamos, a veces empezamos con nuestra hermana, con nuestro hermano, con un amigo. Y es bien importante. Tal vez no tenemos actualmente la estructura, pero si nosotros definimos de estas dos personas o yo mismo, quién es el responsable, tiene que desarrollar todas estas acciones, evidentemente tenemos que irnos midiendo y nos tenemos que poner muy claro la fecha de inicio y la fecha de entrega. Por ahí hablábamos de postergar las acciones. Muchas veces como empresarios tenemos que hacer todo, pero si nosotros le dedicamos tiempo efectivo a irnos alineando a nuestra planeación estratégica y irnos alineando a lo que establecemos en las fechas de inicio y en las fechas de entrega, evidentemente vamos a tener un éxito. ¿Y un éxito en qué? Si nosotros definimos un entregable como reporte, un entregable que se deba de tangibilizar, pues evidentemente vamos a tener una forma de medición en la cual nosotros vamos a poder hacer más efectiva nuestra planeación estratégica y la podemos llevar a lograr sin ningún problema, se los aseguro. Si ustedes siguen estas etapas que les estoy mencionando y las viven diario, semanal, mensualmente, les aseguro que ustedes pueden llegar a lograr el éxito de sus empresas. Muy bien. Seguimos con lo que vendría siendo la etapa 4. La etapa 4 es el seguimiento y la medición. Algo que platicábamos por ahí. Si nosotros no le damos seguimiento y medición a la planeación estratégica, no va a servir de nada. Perdón, tomé tantita agua. ¿Qué pasa? Obviamente aquí tenemos que tener muy claro cómo vamos a justificar, cómo vamos a medir, cómo vamos a determinar esas métricas para nosotros poder implantarlas en la planeación estratégica. Si nosotros no sabemos y no tenemos claros los indicadores que nos pueden llevar al siguiente nivel,
Ahí es donde se lleva muchos problemas, pues obviamente hay muchas factibilidades de quiebra. Vamos a poner un ejemplo. Un indicadores claves puede ser el tema de endeudamiento. Y cuando uno va iniciando el negocio, evidentemente muchas veces no tenemos el recurso necesario para echar a andar el negocio. Y aquí es donde tenemos factores financieros y hablo de indicadores financieros o bien KPIs, que más adelante les voy a platicar un poquito de qué es el KPI, pero justamente son nuestros indicadores de medición. Si yo tengo claro cuáles son los justificantes de los indicadores y tengo muy claro cómo voy a medir, el ejemplo que les ponía ahorita es, yo tengo un endeudamiento, voy al banco y pido prestado 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos me los presta el banco para emprender. Una cosa importante, yo ya voy a tener dinero, voy a tener recursos, debo de tener una métrica y debo de tener un presupuesto para saber cómo voy a ejercer esos 100,000 pesos. Ese puede ser un indicador, el presupuesto, pero si yo no tengo un presupuesto antes establecido, pues obviamente esos 100,000 pesos me van a llegar y los voy a gastar pues en algo que ni siquiera sé si necesito o que si es válido del negocio. Y pasa mucho. Seguramente por ahí deben de tener conocidos donde piden algún capital y de repente en lugar de ese capital meterlo a la empresa, de repente ya traen un carrazo del año. Y ahí es donde justamente se desvirtúa y son justificadores de indicación que deben de estar alineados a la planeación estratégica. Por eso es bien importante que atrás de ustedes, como emprendedores, busquen gente que sea profesional y que les pueda ayudar como asesores independientes a tener el cumplimiento de estas métricas para que ustedes al final del día tengan una rendición de cuentas y sepan cómo ir ejerciendo los recursos o cómo puedan eficientar estos recursos, hablábamos de tiempo o de dinero. Y muy enfocado a esto se desarrolla el tema de los KPIs. ¿KPIs qué son? Son los Key Process Indicators. Entonces, un KPI justamente es eso, va a ser un indicador clave de algo que estamos desarrollando, de algo que estamos haciendo. Actualmente hay muchos KPIs que se pueden establecer para las áreas operativas y obviamente con esto vamos a llevar una mejor planeación estratégica. Volvemos a lo mismo. Si nosotros definimos muy bien un indicador financiero, vamos a hablar una razón financiera de solvencia o de prueba de ácido, como se le llama, esto mide cuál es la capacidad de endeudamiento, cuál es el nivel de endeudamiento de una empresa. Y ahí podemos ir viendo cuál es la sanidad de la empresa, si tiene solvencia económica para hacerle frente a un préstamo o a un recurso, a un endeudamiento. Asimismo, un KPI nos va a ir dando el indicador o la métrica que le vamos a establecer a nuestra área operativa para lograr los objetivos. Y si nosotros nos acercamos con gente especializada a desarrollar una buena justificación y un buen establecimiento de mediciones o de factores de medición, obviamente esto va a ser una palanca de éxito para que nosotros logremos el cumplimiento de nuestra planeación estratégica y del éxito de nuestro negocio, se los aseguro. Básicamente, ok, vamos a ver. Perdón. Bueno, en conclusión, estaríamos estableciendo que la planeación estratégica es el proceso principal para orientar las acciones de la empresa. Con todo lo que les he platicado, si nosotros desarrollamos y orientamos todas las acciones a nuestro plan estratégico, vamos a lograr el éxito y vamos a llevar nuestro negocio o nuestra idea a un segundo nivel. Estoy seguro que si ustedes llevan a cabo todo este desarrollo,
evidentemente vamos a lograr que ustedes sus objetivos los lleven a un siguiente nivel. Y ahí ya estarían hablando de nuevas planeaciones estratégicas que deben de hacer en conjunto con ese crecimiento que vayan teniendo. Asimismo, el establecimiento de los procesos y sus elementos clave son primeros pasos de la empresa fundamentales para la continuidad de esta. Algo bien importante, si ustedes no conocen los procesos elementales y claves de su negocio, ustedes no van a poder llevar a cabo esta planeación estratégica. Los primeros pasos es conocer los procesos internos de su negocio, internos y externos. Hace ratito platicábamos del plan de negocio Canvas. Si nosotros conocemos muy bien nuestros procesos internos atrás de bambalinas, vamos a tener un producto o un servicio fenomenal. Vamos a ser diferenciados en el mercado y vamos a poder llevar a cabo, obviamente, el posicionamiento de nuestro producto, de nuestro servicio a otro nivel. Sin embargo, también tenemos que conocer muy bien cuál es el factor externo, que ahí vendría cómo vamos a vender todo esto que estamos haciendo muy bien dentro de los procesos internos. Ahora vienen los procesos externos. ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo son nuestros canales? ¿Cómo vamos a llegar al cliente final? ¿Para qué? Para que obviamente cuando todo eso se conjunte, tenga también un proceso administrativo muy bien fundamentado. Nosotros tenemos un excelente proceso interno, tenemos un excelente producto, vendemos, pero si nosotros administrativamente tampoco tenemos un factor o un proceso bien definido, cómo cobrar, si vamos a dar líneas de crédito, si va a ser de contado, cómo vamos a tener nuestro producto, entonces internamente la administración, esos recursos no los va a poder administrar de una forma eficiente y va a poder tener una rentabilidad en el negocio. Asimismo, bueno, la garantía de la planeación estratégica es su capacidad de anticipar problemas y soluciones dentro y fuera de la empresa como un todo. Lo hemos platicado mucho. Si nosotros nos anticipamos y proyectamos, algo de lo que platicábamos de las desventajas de la planeación estratégica es que nos podemos equivocar en ese afán de proyección, pero no pasa nada. Es mejor tenerlo proyectado y es mejor tenerlo visible a no tenerlo dentro de esta planeación o dentro de este mapeo. Si nosotros no tenemos muy claro todos esos problemas o esas soluciones que podríamos tener para lograr que nuestra empresa tenga continuidad, evidentemente con una planeación estratégica bien realizada, bien fundamentada, con todos los factores que ya les platicamos y llevando a cabo todas las etapas, obviamente vamos a llevar a otro nivel y a otro desarrollo la empresa. Vamos a tener una estructura organizacional en donde vamos a tener que cumplir con muchos otros factores estratégicos que tendremos que desarrollar ahora a mediano y largo plazo. Pero con todo ello, concluyo con estas tres puntuales conclusiones. Y no sé si ustedes estén de acuerdo con todo esto. Venimos a la parte de las preguntas, pero también les quiero dejar algo muy claro que viene muy alineado con todo esto. Si ustedes como empresarios o como emprendedores le ponen una fecha a un sueño, se convierte en una meta. Y si esa meta está dividida en pasos, se convierte en un plan. El plan, apoyado de acciones, se vuelve realidad. Perdón. ¿A qué voy? Que si ustedes tienen un plan estratégico bien diseñado, pueden tener sueños, pueden tener ideas grandiosas. Si ustedes no las bajan y no las establecen en un plan estratégico, puede que no se hagan realidad. Pero si las llevan a cabo como hoy se los mencionamos, esto estoy seguro que se va a volver realidad y van a poder llevar al siguiente nivel sus ideas, sus emprendimientos y todo su empeño que van a generar en todo esto. Pues prácticamente con esto concluyo lo que vendría siendo planeación estratégica y me quedo abierto a la sesión de preguntas. Estoy abierto a cualquier pregunta.
Pues agradecida ser licenciado Eric González. La verdad que la información que aquí acaba de presentar es de suma importancia, es excelente y muchas veces los empresarios que ya tienen tiempo trabajando o con sus empresas les da como un tipo de ceguera de taller, ¿no? Entonces Sí, ellos creen que ya lo están haciendo todo bien y no dejan que aporten ideas nuevas, las nuevas generaciones que en muchas ocasiones son para los hijos, ¿verdad? O para los yernos. Entonces, sí es verdad tener una muy buena estrategia de planeación pues nada, no nada más en lo que son las empresas, sino en nuestro mismo hogar, en nuestro trabajo, aunque seamos funcionarios públicos, también tener un buen plan estratégico. Y si bien es cierto, como en muchas ocasiones las empresas comienzan de manera empírica o de manera familiar porque tienen algún ahorro o alguna inversión que quieren desarrollar detonar en un proyecto, inician de manera empírica, no hacen un buen plan estratégico y muchas veces hablaste tú de lo que es el registro de la marca o el nombre comercial de la empresa, no se ponen de acuerdo, no establecen bien las líneas en un principio y en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que hay división después. ¿Por qué? Porque el negocio está floreciendo, porque hubo problemas familiares. Entonces se separan y el nombre de la empresa quedó de un lado y el otro se quedó volando. Entonces tienen que volver a buscar otro nombre. O sea, ha sucedido en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, la verdad que es un buen refresh lo que diste tú de la información para que tomen conciencia, ¿verdad? Entonces, no sé, está abierto el micrófono para las personas que quieran hacer alguna pregunta, un comentario, adelante. Aprovechemos que se encuentra aquí el licenciado que tiene bastante experiencia. Su exposición fue muy fluida, eficaz, certera, la verdad. Muchos puntos muchas que nos gracias. brindó. Excelente. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? Por aquí me parece que Fabiola tiene una pregunta. Adelante, A ver, Fabiola. Fabiola. Puedes abrir tu micrófono, Fabiola, si gustas. Adelante, Fabiola. Bueno, Fabiola Sí, pregunta, ¿qué podemos hacer cuando tenemos dos ideas de emprendimiento? ¿Cómo saber cuál es más factible? Es una pregunta muy interesante. Al final del día, todas las ideas son importantes, todas las ideas son valiosas. Mucho de lo que, cómo desarrollar o cómo escoger esta idea de negocio o de emprendimiento va muy enfocado a lo que hemos platicado y va un poco antes. En conocer, hablábamos de las fases de cómo hacer una planeación estratégica. Dentro de esta planeación estratégica estaba la parte de documentarse o de investigar, ¿no? Si nosotros nos documentamos muy bien y estamos muy claros en nuestro plan de negocio, obviamente, si nosotros tenemos dos ideas o dos planes, vamos a establecer como que dos ideas van a ser dos planes de negocio. De estos dos planes de negocio, si nosotros desarrollamos muy bien lo que vendría siendo un buen FODA, todo lo que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del negocio, vamos a poder tener cuáles son los riesgos específicos de ese modelo de negocio. Y asimismo vamos a poder contestar a la pregunta que Fabiola hace. ¿Cuál es el mejor emprendimiento? Obviamente tú vas a darte una idea en función a los riesgos y a las oportunidades que tienes dentro de esa idea. Y en función de eso, tú puedes llevar a cabo esa idea. Es más, yo te podría decir, si tú tienes dos ideas, si tú defines muy bien cuál es la planeación estratégica, yo te podría decir y te lo pongo en la mesa, ¿por qué no desarrollas las dos ideas de emprendimiento? Pero si desarrollas las dos ideas de emprendimiento, tienes que tener una planeación estratégica muy bien definida para una y muy bien definida para la otra. Entonces, ahí es donde dicen, no hay que correr antes de caminar. Un emprendimiento va un paso a paso. Entonces, yo te diría, Fabiola, que primero escojas
el emprendimiento o la idea que tengas más clara, que tengas más documentada y que tengas muy claro cuál es tu modelo de negocios, tanto desde la parte de la parte FODA, tus fortalezas, tus oportunidades, debilidades y amenazas, y en función de ello, medir los riesgos del negocio externos e internos. Yo tengo una idea y yo tengo que tener internamente cuáles son mis debilidades, cuáles son mis debilidades internas. Entonces, conociendo esos riesgos, yo definiría muy claro hacia qué tipo de negocio es al que voy a emprender. No sé si con esto, Fabiola, igual y le queda más claro. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Sí. Ah, mira, Ahí sí. por ahí también Fabiola me pone. Muy bien, Fabiola. Dice, muchísimas gracias. Dice, ¿es mejor hacerlo sola o tener negocio, o tener socio? Socios. Algo bien importante y justo inicié la exposición con eso, hablando un poco de lo que es gobierno corporativo. Gobierno corporativo es todo esto, de cómo definir las reglas y establecer muy claro las reglas del juego, ya sea cuando está uno solo, cuando está con un familiar o cuando va a traer a un negocio a la empresa. Si tú conoces muy bien tu modelo de negocio, si tienes muy claro cuáles son tus oportunidades, cuál es el valor agregado de tu idea, cómo vas a desarrollar eso, tú tienes que diagnosticar y tienes que ser muy autocrítica contigo en saber si tú necesitas un socio, porque pueden ser socios capitalistas que te inyecten dinero o pueden ser socios operativos. Tú puedes definir muy claro hacia dónde quieres traer socios, pero en esa instancia se debe desarrollar un gobierno corporativo que esté muy bien alineado para subir a nuevos personajes a tu idea. Y tienes que definir con mucha claridad cuáles son las reglas del juego y hasta dónde va a entrar esa sociedad. Si va a ser operativa, si va a ser capitalista o si va a tener toma de decisión en tu negocio al final del día. Ahí es donde yo te diría, tendrías que hacer una autoevaluación de si tú lo quieres hacer sola o si quieres tener socios. Muchas veces es bueno tener socios, ya que con ello te generan una alianza estratégica que te pueden potencializar tu idea o negocio. Así es. No sé. ¿Alguien más que muy bien, muy buena respuesta? Sí, es que en ocasiones nos preguntamos, ¿es bueno irnos solos o con socios? A veces decimos entre familia, pero también igual entre familia hay separación, ¿verdad? Entonces hay intereses personales, familiares, entonces puede haber problemas también. Aquí lo mejor es, como dices, tener un buen plan estratégico. Nosotros antes cuando estaba en Economía Federal desarrollamos un programa que se llama de Ingeniería de Procesos, Okay. donde también era muy importante la aportación que brindaban los empleados. No nada más la reunión no era nada más a nivel gerencial, sino también operativos, porque en muchas ocasiones ellos son los que están dentro de la fábrica del proceso de producción, hay que sí, y ellos pueden ver en dónde está fallando o pueden sugerir qué se puede mejorar, ¿verdad? Entonces, ya en un comité se plantean las ideas y ver de qué manera puede mejorar, ¿no? Entonces, irse renovando, ir diseñando nuevas estrategias, perdón, es muy importante también para eso. Entonces, no sé, ¿alguien más que tenga un comentario? La señora Blanca Rosa Castañeda tiene algún comentario. Adelante, señora Blanca. Puede abrir su micrófono, señora Blanquita. Listo. Pues sí, lo que yo me pregunto es, ¿en cuánto tiempo me doy cuenta si mi negocio está prosperando? O sea, en ganancias, pues si vale la pena seguir con ese negocio
o no me está redituando por los préstamos o por las ganancias que tengo. Claro, mire, ¿cuándo va a ser esto? Si nosotros tenemos un presupuesto y una planeación estratégica bien definida, hace rato lo comentaba, dentro de la planeación estratégica entran muchos factores. Uno de los factores, como usted lo acaba de mencionar, es la parte financiera. ¿Cuándo vamos a ver si el negocio es rentable o no? ¿Cuándo vamos a ver las utilidades? ¿Cuándo vamos a tener una política para sacar esas utilidades o esos dividendos hacia el socio, ¿no? También. Todo eso se va a establecer y se debiera de establecer en una planeación estratégica. Algo importante es, no hay una regla de oro que nos diga cuándo va a ser el momento idóneo para nosotros decidir si es rentable o no. Obviamente, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que el negocio es rentable? Cuando nos empiece a dar utilidades, evidentemente. En ese sentido, contestando muy puntual su pregunta es, el día que usted financieramente tenga esos números de que ya tiene utilidades en la empresa y esas utilidades las está reinvirtiendo o bien se establece en un plan estratégico cada cuándo va a ser la sacada de dividendos de esas utilidades. En ese momento usted puede saber si efectivamente tiene rentable y tiene, pues obviamente, bien proyectadas las utilidades de su negocio. Puede haber una política de utilidades en donde se puede definir un porcentaje de reinversión de utilidades al negocio y otro porcentaje de pago de dividendos. Pero esto va a ir mucho en función de cómo se vaya definiendo financieramente en el rubro de planeación estratégica a mediano, largo a corto, mediano o largo plazo. Regularmente, cuando empezamos, yo siempre les digo a los emprendedores, los primeros años son vitales para la empresa. Si nosotros no reinvertimos utilidades, evidente vamos a tener que voltear hacia otros lugares a pedir financiamiento. El financiamiento no es malo, porque no es algo que sea malo. El financiamiento, al contrario, es un indicador que también es bueno porque habla de crecimiento. Pero si nosotros internamente en nuestro negocio tenemos utilidades que podemos respaldar esos financiamientos, aquí lo que podemos hacer es eso. Vamos a tener un capital guardado, el cual podemos hacer frente a un financiamiento y ese financiamiento al final del día va a ser el que vamos a utilizar para tener el crecimiento del negocio. Pero va a ir muy enfocado a la planeación estratégica que usted defina, ya sea para la parte financiera y para la parte de los dividendos y de las utilidades. No sé si con esto le contesté la pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanquita. Tenemos también aquí una pregunta de Fernanda Ponce. Dice, si tengo un negocio y quisiera abrir una nueva sucursal, ¿debería de ser un nuevo plan para iniciar en otra área? Mira, aquí al final del día tiene ya un negocio, ya hay algo establecido. Yo te diría, Fernanda, tú ya tuviste un negocio, ya tienes un negocio, tú deberías de estar haciendo un plan estratégico en donde esta nueva sucursal, dentro de tu plan estratégico, es una nueva sucursal, es un crecimiento de tu negocio. Al final del día vas a dar respuesta al crecimiento del negocio. Sigue siendo tu misma marca, y aquí tengo una duda porque pone para iniciar en otra área. Si esa otra área es un nuevo negocio, entonces sí tendrías que hacer un plan estratégico tal vez diferente. Si fuera otro modelo de negocio y si va bajo otro modelo de negocio o bajo otra marca. Ahora, hay muchas empresas que hacen planeaciones estratégicas y lo que hacen es desarrollar diferentes líneas de negocio. No, lo que platicábamos hace un rato, no quiere decir que tener dos ideas esté peleado con el plan estratégico. Nada más hay que tener tener muy claro cuál es el modelo de negocio, cuáles son las oportunidades, las debilidades de ese negocio y medir muy bien los riesgos para poder desarrollar esa nueva
área de oportunidad. Ahora, contestando muy concreto a lo que pregunta es, si tiene un negocio y quiere abrir una nueva sucursal, está bien que la abra. Lo que sí es que debería de tener dentro del mismo plan estratégico cómo va a llevar a cabo y cuáles son las métricas que le va a definir a esa nueva sucursal. Y eso, recordar, dentro de un plan estratégico debe de ser integral, debe de tener todas las líneas de negocio o bien tiene que tener todas las sucursales. Entonces, yo te diría, Fernanda, que deberías de establecer integralmente en tu plan estratégico esa apertura de esa nueva sucursal, estableciendo las métricas para esa nueva. A hacer un evento como yo. No sé si, ok. Claro que sí, Fernanda. Mis datos, de hecho, ahorita los pongo, se los voy a decir. Mi correo electrónico es egonzalez@acat-mx.com. De todas formas, se los voy a poner en el chat. @acat-mx.com. Ahí está, ahí está. Creo que sí tienen todos acceso al correo. Perdón, Pati, sí lo ven todos. Sí, lo están viendo todos. Ok. No, es que puso para mí, para todos. Sí, ¿verdad? Sí, tienen que poner para todos. Déjame le pongo Porque me para lo. todos. Ajá. Ok, aquí va. Sí. Ahí está. Ahí está para todos. Sí, ahí está. Listo. Y Sí. lo que necesiten, me pueden contactar a mi correo. Con mucho gusto les puedo contestar puntualmente todas sus dudas. Si tienen más preguntas, más inquietudes, con mucho gusto los podemos atender. Nosotros somos parte de ACAT y pues nos enfocamos justamente a eso, a asesorar a altos directivos que hoy ustedes, al ser emprendedores, se convierten en los altos directivos de sus mismas empresas. Así es. Pues muchísimas gracias, licenciado González Dávila, por su participación, por contarnos aquí su experiencia, por toda esta información, y a las empresas agradecerle también la participación y que aprovechen este tipo de espacios, este tipo de ponentes que tenemos ahorita de tan alto nivel y calidad, que muchas veces no sabemos que están para apoyar, que pueden brindar asesoría y consultoría de manera específica a cada una de las empresas, dependiendo la situación en que éstas se encuentren. Les hacen un traje a su medida, ¿verdad? Correcto. Entonces, pues aquí tienen los datos de él, de la empresa consultora Asesores de Consejo y Alta Dirección, que las siglas son ACAT. Ajá. Agradecer por toda la información, el apoyo, y pues ojalá que puedas volver a participar con nosotros en los webinars, porque la verdad que se me hizo muy rápido el tiempo que pasó y con toda la información, pero también les recordamos que esta misma presentación va a aparecer hoy mismo en nuestro canal de YouTube del webinar Pro Sinaloa, en donde van a encontrar esta presentación, así como todas las que se han venido realizando en la primera edición, que fue el año pasado, y lo que vamos de este año. Agradecemos a nombre de la Secretaría de Economía, a nombre del licenciado Javier Lizárraga, a nombre de la licenciada Moraima Yacín, que es nuestra subsecretaria, su participación y apoyo a estos programas, y los invitamos a que consulten nuestra página de Secretaría de Economía en las redes, en donde vienen las presentaciones de los webinars cada semana, la programación, así como los diferentes programas que se están llevando a cabo. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Mi nombre es Pati Yala y estamos a sus órdenes. Y a seguir cuidándonos, ¿verdad? A seguir cuidándonos. Gracias. Gracias, hasta luego. Buena tarde. Buena tarde.